Porque cuando quitamos nuestra mirada del Señor es cuando ya empiezo a ver a los hombres, yo ya empiezo a ver, ay, es que me vieron mal, me voy de la iglesia, ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya no voy a servir. Por eso la Escritura nos manda a poner nuestros ojos en Jesús. Abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, Hebreos 12, 1. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Hebreos 12, 1. Hebreos 12, 1. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Si alguien no tiene Biblia, pues póngasela ahí para que lean juntos. Y yo quiero que usted lo lea junto conmigo, estos versículos, y que Dios nos hable a todos. Leemos todos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por tanto, nosotros, no los escucho, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, como dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. El 2, todos juntos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oramos y decimos: Padre y buen Dios que está en los cielos, venimos una vez más ante su presencia a darle las gracias por la vida que nos ha dado. Te pedimos, Señor, que nos perdones por nuestros errores cometidos, que nos limpies de toda maldad. Señor, que nos quites cualquier pecado oculto, y que esta noche sea su Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. Hablándonos, Señor, fortaleciéndonos en su palabra, fortaleciéndonos a todos los que estamos acá presentes, Señor amado. Que sea usted glorificado en todo momento, Señor, y que siempre, Señor, su Espíritu Santo nos utilice. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Cuando empezamos a leer acá Hebreos 12, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. El capítulo 11 habla sobre los siervos de Dios, que muchos le dicen al capítulo 11 de Hebreos la galería de la fe. ¿Por qué? Porque allí empieza a hablar el escritor del libro de Hebreos, mencionando aquellos servidores del Señor que por medio de la fe alcanzaron muchas cosas. Y usted ya lo ha oído, usted ya ha escuchado esas prédicas a donde habla acerca de esos testigos, y dice: por la fe Abraham, que fue llamado de Ur de los Caldeos, a pesar de que sabemos que su esposa era estéril, Dios le había prometido un hijo y él estaba viejo, y su esposa también, y era estéril. Pero cuando nació Isaac, ¿sabe que Abraham ya tenía casi los 100 años? Entonces empiezan a hablar de todos aquellos servidores del Señor, que muchos de ellos murieron por su fe, muchos de ellos. Y en la actualidad hay muchas personas que han muerto por la fe en Jesús. La vez anterior miraba una imagen de un pastor, no me recuerdo en qué país de allá del Medio Oriente, que en ese momento lo iban a llevar a la horca. Ya le estaban poniendo el lazo, ya lo habían amarrado, pero ¿sabe qué tenía él? No tenía angustia. ¿Sabe qué tenía? Una sonrisa. Se le miraba paz en su rostro, y él iba a terminar por llevar el mensaje del evangelio. Entonces, mi hermano, acá dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Hermano, acá el apóstol escribía eso, y allá en otra parte de la escritura también habla de la carrera y menciona que aquel que está en una carrera, pues trata y lucha hasta llegar a su meta. Se abstiene de muchas cosas. Los que han sido militares, que están allá, llegan y le dicen, no vas a poder comer esto, no vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y ellos, con tal de ser parte del ejército de su país, a quien ama, ellos se someten a tantas cosas y se abstienen de muchas cosas, porque quieren participar de ese ejército. Entonces, mi hermano, hay que despojarnos de todo aquello que nos estorba, de todo aquello, de ese pecado que nos asedia, y asediar es que está cerca, y que corramos esa carrera con paciencia. Y paciencia es aquella parte donde hay que esperar muchas veces. Yo entiendo, hermano, que muchas veces usted está acá y dice, vengo a la iglesia y no me pasa nada. ¿Y qué pasó? Dios no me oye, ¿qué pasó? Mi estimado hermano, no es que Dios no le haya escuchado, no es que a Dios se le haya salido de las manos. Lo que Dios está preparando su corazón, lo que Dios está haciendo es desarrollando su fe, lo que Dios está haciendo es arreglando algo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos adelante. El hecho que usted y yo seamos creyentes, mi estimado hermano, no estamos exentos de que no nos vamos a enfermar. El hecho que somos creyentes no significa que que un familiar o nosotros vamos a partir de esta tierra en su momento. Pero lo que sí debemos de tener nosotros en cuenta es que muchas veces vamos a tener que seguir caminando con lágrimas en los ojos. ¿Y a qué me refiero? Que posiblemente ya no va a estar mi papá, ya no va a estar mi mamá, o ya no va a estar el esposo o la esposa, pero vamos a tener que seguir adelante. ¿Por qué? Porque estamos en esa carrera con paciencia, mientras el Señor nos llama a su presencia. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir trabajándole al Señor, vamos a seguir caminándole a la par de Él, vamos a seguir buscando su rostro en oración. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque lo que Cristo hizo por usted y por mí, nadie lo ha hecho. Es imposible que alguien vaya a querer hacer lo que Cristo hizo por usted y por mí. ¿Quiénes éramos nosotros? No, mire, yo era bueno, hermano. Sí, mire, sí, a mí por poco y me canoniza, va a decir alguien. Ya me estaban diciendo ahí San Leo o San Julito, cualquiera. Mi estimado hermano, para nosotros mantenernos firmes en nuestra fe, para mantenernos firmes en este camino del Evangelio, me es necesario primero tener los ojos puestos en Jesús. Y ahí dice el autor y consumador de la fe. Y segundo es recordar lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué hizo Cristo por usted y por mí? Pagó por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por ese sacrificio bendito del Señor y su resurrección, todos íbamos camino al infierno. Lastimosamente hay un montón de gente que todavía va para ese lugar. Pero nosotros, por misericordia de Dios, porque no somos merecedores, y grabémonos eso, usted y yo no somos merecedores de esta salvación, pero ha sido ese amor incondicional que Dios ha tenido para con nosotros que nos permite estar acá. Efesios 2:4 dice, pero Dios dice que es rico en misericordia, óigalo bien, por su gran amor con que nos amó. Mire el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y ahí hace un paréntesis y dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice. ¿Quién lo hizo posible? Dios. ¿A través de quién? A través de Jesús. Entonces, ¿quiénes eran los perdidos?
¿Jesús o nosotros? Nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos tener ahora? Agradecimiento ¿a quién? A Dios, a nuestro Señor. Yo le voy a poner un ejemplo y usted se va a identificar y todos nos identificamos. Cuando una persona ha sido con usted, hasta muchos dicen, no hombre, este fulano o este mengano ha hecho algo por usted, lo que sea. Le ayudó en un problema, en un momento duro, él estuvo con usted y usted vive agradecido con esa persona, ¿sí o no? Usted ni quiere que hablen mal del fulanito, de la fulanita, de mi amigo, de mi amiga. ¿Por qué? Porque vive agradecido. ¿Por qué? Porque le tendió la mano cuando todos le dieron la espalda. Entonces usted, si usted sabe que él necesita algo, usted corre. Sale y le dice, ¿qué te pasó? Y llega todo asustado, ¿y qué está? ¿Qué tenés? Y mira, y usted se trata la manera de estar cerca, de poder que sea recíproco ese agradecimiento que usted le tiene a esa persona, y por eso usted es tan fiel. Bueno, hay gente que se llega a valorar tanto a sus jefes porque son gente buena, como dicen ellos, han sido buenos jefes. Entonces llega el trabajador a guardarle fidelidad tanto a ese jefe. ¿Por qué? Porque está agradecido. Ahora bien, usted y yo a alguien le debemos siempre un favor porque siempre ha estado con nosotros, y si esa persona necesita, ahí estamos para él. Aunque no tengamos, nos rebuscamos. ¿Por qué? Porque yo no quiero dejar, como decimos en el salvadoreño, no quiero dejarlo perder, decimos. Usted quiere estar ahí, ¿por qué? Porque usted está agradecido con esta persona. Usted se porta bien ni habla mal de esta persona. ¿Por qué? Porque está agradecido con ellos. Retomémoslo para nuestra vida espiritual. ¿Por qué yo debo de seguir adelante? ¿Por qué yo no me debo de sentir más que nadie? ¿Por qué yo no debo de sentirme que yo soy un merecedor de la salvación? Porque aquí dice en el 5 de Efesios, 2:5 de Efesios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, mi hermano, ¿qué debemos de ser nosotros? Agradecidos con el Señor. Agradecidos, ¿por qué? Porque le ha perdonado sus pecados y los míos y ha dado vida eterna, y que cuando partamos de esta tierra vamos a ir a esa presencia del Señor si usted y yo hemos creído verdaderamente en Él. Entonces, lo que usted haga para la obra del Señor, hágalo con agradecimiento. Si la persona a la cual usted le han hecho ese su amigo o quien sea, le dice, hey, mira, fíjate que necesito esto, y después llega, no me ofendas. Es mi gusto hacerlo. ¿Por qué? Porque a usted se le grabó en su mente y en su corazón que esta persona le ayudó. Ok, qué bueno. Entonces, que ese sacrificio de Jesús quede grabado en su mente y en su corazón, que antes de venir y querer retroceder, o antes de querer venir y tirar la toalla, como decimos, antes de querer venir y hacer un lado al Señor, nos acordemos en el camino a donde andábamos, cómo estábamos muertos en pecado. Y no es por la cara bonita nuestra, no, porque Dios dice que es rico en misericordia. Por eso es que ahora somos salvos, y por esa razón usted y yo debemos de vivir para Él. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? No lo sabemos, pero el tiempo que nos resta, vivamos para el Señor. Manténgase firme, hermano. Si no crea, en este camino todos hemos pasado momentos difíciles, todos. Usted puede ver al predicador o al que canta, ay, qué bueno, cómo les va. Todos hemos pasado momentos. Todos. Fíjense que mi papá murió hace 6 años. Se oró por él. Estuvimos orando. Y todo.
Y llego un día lunes 25 de febrero del 2019, llego a visitarlo y ya no estaba. Y empecé a buscar y a buscar. ¿Sabe qué sucedió? Que cuando al final me dieron información, solo me dijeron, vaya, ¿usted qué es de él? Ah, soy su hijo, ok. Fulano, él falleció hoy en la madrugada. Ok. Permítame, le hablé a mi hermano en ese momento y todo. Llegó un momento, o sea, yo sabía dos cosas, que así como Dios era poderoso para levantarlo de esa cama del hospital, yo sabía que Dios era soberano para decir, hasta aquí llegas y te venís conmigo. Yo tenía claras esas dos cosas, que uno no quiere que parte el ser amado, es diferente, pero Dios decidió llevarlo. Sabe que unos días antes, como un día antes de que mi papá, porque él ya estaba ingresado, sucedió algo. Mi hermano hizo una llamada, videollamada con mis sobrinos, y cuando cuando mi papá vino y se despidió de mis sobrinos, cuenta mi hermano después, porque hubo un momento que mi hermano se resintió con Dios y dijo, yo tenía fe, dijo, que mi papá iba a salir de aquí del hospital, dijo. Y yo andaba predicando ese Dios que levanta, y qué pasó, y que no me oyó, y él se había cerrado en ese momento. Y yo lo escuché, había un hermano ahí, pastor también, que le estaba hablando a él, y yo estaba recibiendo las llamadas de condolencias, de todo, y hablando. ¿Sabe? Mi papá le había dicho algo unos días antes. Mi papá hablaron miércoles, jueves lo ingresaron, quedó ya de una sola vez ingresado, y murió lunes, solo duró como 4 días, pero en la llamada pasó algo que le dijeron a mis sobrinos. Le dijo mi papá, bueno abuelo, nos vemos, vaya, les dijo, ahí nos vemos un día de estos en la casa, como él vivía con mi hermano. Vaya abuelo, le dijeron, y se quedó así. Si no, le dijo, ahí nos vamos a ver en el cielo, les dijo, 4 días antes. Mi hermano entendió despuesito. Después de estar ahí casi peleando con Dios, él entendió, dijo, mi papá ya sabía que Dios le había llamado a su presencia. Y sabe que nosotros somos los que sufrimos porque se fue el ser amado, pero ellos están en un mejor lugar que nosotros, están delante de la presencia del Señor. Entonces, mi estimado hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Que sigamos caminando en la obra. Por eso le decía, hay veces nos va a tocar caminar solos. Después que murió mi papá, nos escribíamos con mi hermano un día en la noche y me dice, bueno, hoy solo quedamos vos y yo, porque de la familia que formó mi papá y mi mamá, éramos 5, mi papá, mi mamá y 3 hijos, ¿verdad? Yo soy el último. Entonces mi mamá murió cuando yo tenía 8 años, 9 años después muere mi hermano mayor, solo quedábamos 3, muere mi papá, solo quedamos 2, y en el 2021 casi se me muere mi hermano con este problema del COVID. Y me puso eso. Ahora, y yo sentí duro, se acababa de morir mi papá y lo acabamos de enterrar y me dice, bueno, y quedamos solo vos y yo. Y un día mejor, solo va a quedar uno de nosotros. Vaya, dije yo. Tiene razón. ¿Y sabe qué me dijo? Pero le vamos a seguir sirviendo a Cristo hasta que Él venga. Y eso así tiene que ser. Entonces, mi estimado hermano, ¿qué le quiero decir? También los que hemos predicado, también los que cantan, también los servidores como ustedes, también hemos tenido momentos que hemos llorado, también hemos tenido momentos que hemos pasado cosas difíciles, pero debemos de seguir firmes y adelante, no decir qué bárbaro y hoy que busco a Dios, ¿cómo me está yendo la vida? No, mi hermano, fuera de Dios es peor. Nosotros con Cristo tenemos esperanza, pero no significa que no vamos a estar así. Por eso, mi estimado hermano, mantenga firme su fe en el Señor, no se mueva. Pase lo que pase, aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a recordarnos lo que Él hizo por nosotros. Si alguien cree que de nosotros, cree que era merecedor ¿cómo se llama? De la salvación, le voy a leer Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice. Imagínense, si alguien anda diciendo que sí se la merecía, pues aquí ya se fregó.
Porque aquí dice, no hay justo ni tan siquiera ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros tenemos esa frase, dice, yo busqué a Dios. No, Dios en su misericordia nos habló y tocó a través de su Espíritu, y por eso venimos acá. O sea, al final todo depende de Dios, mi hermano. Entonces, usted y yo solamente tenemos que seguir adelante. Mi hermano, no se mueva de donde Dios lo tiene. No se mueva. No es fácil. Mi papá murió lunes, martes lo enterramos. Mi hermano tenía clases de teología en esos días y me dice, tengo clases. Tranquilo, le dije, te van a entender. Acabamos de enterrar a mi papá y andábamos cansados, desvelados, y se quedó. Bueno, al día siguiente fue sábado, seguimos, llegamos a los cultos, el sábado seguimos, estábamos en teología y nos quedó viendo un maestro de teología y dijo, yo no pensé que lo íbamos a ver aquí. Y con esto no le quiero decir que somos las grandes cosas. No, si había dolor, hermano. Si había dolor, si era nuestro Padre. Pero ¿qué le quiero decir con todo esto? Que tenemos que continuar hacia adelante. Están hablando de la consagración de los servidores. Mire qué bonito lo que el pastor Bernardo hizo ahora. El compromiso que usted adquirió aquí, no lo hizo para agradar al pastor. Usted, creo yo, que usted lo hizo porque realmente quiere agradar a Dios, que le dio la salvación a través de Jesús. ¿O me equivoco? No se vea joven, porque aquí hay mucho joven, y lo felicito que ahora usted esté caminando. Te van a dejar amigos, te van a hacer burla, hasta tu novia te puede dejar, pero tú sigue a Cristo. Cuando a mí Dios me convirtió tenía 20 años y andaba en lo más perdido. No se trata de la edad. El hermano Anthony habló del rey Josías. Josías tenía 8 años cuando llegó al reinado y hizo las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios. O sea, la convicción de querer agradar a Dios es la que debemos tener nosotros. Decirle no a alguien por agradar a Dios, créame que aunque se vea que usted pierda, usted y yo no perdemos. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. No vamos a perder. Si Dios, sabiendo lo que éramos nosotros, si Dios viendo cómo éramos nosotros, tuvo misericordia y mandó a Jesús a morir por nosotros, entonces, mi estimado hermano, debemos de saber que nosotros no éramos merecedores, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través de Jesús fuimos reconciliados con Dios. Recordémonos quiénes éramos. A muchos Dios nos liberó de vicios, nos liberó de drogadicción, a otros les quitó, qué sé yo, los libró de una enfermedad, a muchos nos libró de la muerte. Algunas cosas nos dimos cuenta, otras no. Pero Dios, a pesar de todo, lo tiene aquí ahora a usted y a mí. Entonces, para que nosotros no nos exaltemos y nos sintamos que somos los merecedores, acordémonos que íbamos camino a condenación y que estamos aquí por pura misericordia de Dios. Y por eso, hermano, viva agradecido con Dios. A veces, ustedes solo tienen como 3 cultos, creo que tienen, ¿verdad? Miércoles, sábado y domingo, ¿ok? Aprovéchelos. Aproveche. Y cuando no haya culto, entonces hoy no está el pastor, no están los hermanos, ¿podemos vivir haciendo las cosas? No, porque Dios está en todos lados. Entonces, acuérdese a quién le sirve usted. Acuérdese que si usted tomó la decisión de ponerse una camiseta de servidor, óigalo bien, una camiseta de servidor, es porque usted ha comprendido y está agradecido con el Señor, y usted le quiere servir en gratitud hacia Él. Porque cuando nadie dio nada por nosotros, Jesús dio su vida por nosotros. ¿Por quién? Por aquellos que le dimos la espalda a Dios. Yo pasé 3 años que yo dejé de creer en Dios.
cuando murió mi hermano mayor. Yo sabía de Dios, me llevaron pequeño, después que murió mi mamá, una hermana vecina de nosotros se tomó ese trabajo de orar por nosotros, a pesar de que oía todas nuestras chabacanadas, todas nuestras locuras, porque vivíamos al lado, pero esa señora se tomó esa responsabilidad de hablarnos del Señor, de tratarnos de llevar a la iglesia. Esa señora no dejó de orar por estas personas que hoy predicamos, porque mi hermano también predica, y ella le decía a su esposo, cuando oía todas las locuras, porque como ahí llegaban nuestros amigos, ¿verdad? Los de la colonia, y a veces va uno con las malcriadeces, pero ella decía, no dejemos de orar por estos bichos. Un día, le decía ella, esas palabras van a ser un aleluya y un gloria a Dios, les decía. Y Dios tuvo misericordia. ¿Y saben a quién convirtió primero? Aquel a quien decía que Dios no existía, porque había un resentimiento en mi corazón. ¿Por qué le traigo esto? Para que usted no deje de orar por su familiar, para que usted no deje de orar por usted, para que usted no deje de orar, porque no cambia. ¿Y qué pasó? Pero cuando usted lo pone todo en las manos del Señor, lo deja que Dios actúe, usted siga trabajando para el Señor. Póngalo, expóngale la palabra, expóngalo delante del Señor y no deje de orar por su familiar, no deje de orar por nadie. Y usted y yo sigamos caminando. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque en esta carrera que llevamos, la paciencia, como dice allá en Hebreos lo que leímos, es fundamental también. Porque nosotros muchas veces nos desesperamos. ¿Y qué pasó? Dios no me escuchó. ¿Qué pasó? Dios se olvidó de mí. ¿Y qué pasó? Dios, no pasó nada. Dios siempre va a llegar a tiempo, Dios siempre va a llegar en su momento, pero usted y yo vivamos agradecidos, porque aún los no de Dios son de bendición a nuestra vida. Si usted le dijo, Señor, yo quiero esto, y Dios le dijo no, aún esos no son de bendición para su vida y para la mía. Entonces, mi hermano, no nos olvidemos de a dónde Dios nos trajo, no nos apartemos de Él. Para mantenerse firmes, ¿sabe qué debemos de hacer? Reconocer nuestra debilidad humana y que necesitamos de Él día a día. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque el enemigo nos está tratando de engañar, diciendo, ¿para qué vas a la iglesia? No te des mentira vos solo. Y si vos, ¿quién sos? Nos pone esas trabas. Entonces de repente usted dice, sí, ¿verdad? Ya no voy a ir a servir, ya no voy a ir a la iglesia. Entonces, cuando vengan esos momentos de engaño, el enemigo, pues usted pueda tener un escudo que es la palabra de Dios, que usted también se pueda cubrir en oración siempre, y que cuando se ore, mi estimado hermanos, hay que orar por las necesidades. Claro, todos tenemos necesidades y no hay problema, pero lo principal es que en sus oraciones y en las mías exista aquello de decirle, Señor, ayúdame a mantenerme siempre a tu lado. Porque la fidelidad de Dios, Él se mantiene fiel, dice, a pesar, dice la Escritura, que nosotros somos infieles. Él ahí está. Aquí somos nosotros los que nos apartamos. Pero mi hermano, usted y yo tenemos que recordarnos de dónde Dios nos trajo. Mire, 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, mi estimado hermano, podemos ver acá nosotros quiénes éramos antes y hasta dónde Dios nos ha traído. Ahora, mi estimado hermano, caminemos hacia adelante con el Señor. En sus fuerzas y en las mías no vamos a poder seguir adelante. En sus fuerzas y en las mías nos vamos a debilitar y ya no vamos a querer continuar.
Pero para vivir en este mundo, para vivir en esta sociedad que está llena de maldad, necesitamos vivir pegados a Jesús, mantenerme cerca de Él, tener esa relación de padre e hijo, tener esa relación que Él es el Salvador de nuestras vidas. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mira el 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, mi estimado hermano, no seamos independientes en nuestra vida espiritual. No seamos independientes, tenemos que estar pegados a Jesús. ¿Cómo? Buscándolo en oración siempre, buscándolo a través de las Escrituras, a través del que se congregue, del servicio que estaban hablando también. Y el servicio, lo decíamos hace un momento, esa es gratitud hacia Él. Cuando se sienta débil, cuando se sienta que no quiere continuar, acuérdese que Jesús, llevando la cruz, el dolor que sufrió para que usted y yo pudiéramos ahora estar en este lugar y después en la vida eterna. Hay necesidades, hay dificultades en esta carrera que llevamos, claro. El apóstol Pablo, servidor del Señor, y ustedes conocen, pasó momentos difíciles. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice, óigalo bien, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En el 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El 13, aquel versículo que nos gusta a todos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Relación. No podemos sobrellevar nada esta vida si no es con Cristo. Necesitamos volvernos a tener esa intimidad con Dios. Necesitamos volvernos a acercar a Dios. Si hemos fallado, dice la Biblia que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué significa? Reconocer mis pecados, pero también la Biblia me dice que me tengo que apartar. Pero esa convicción, mi hermano, no la perdamos por la razón que sea. Si usted y yo vivimos agradecidos para Él, eso nos va a ayudar a seguir adelante. Entonces, mi estimado hermano, son 15 años. En el 2009 se hizo el primer culto allá. 15 años, y lo digo para glorificar el nombre del Señor. 15 años donde quien está aquí atrás, que está pastoreándolos a ustedes acá, a veces hablamos y hay cosas que ustedes no conocen, pero siempre ha estado acá. Solo que ya de verdad esté casi por partir con el Señor, no ha venido, pero de allí, aquí está. En serio. Su familia aquí pasa, aquí han visto crecer a los 3. Bernardito tenía como 9 años, creo yo, o 10 por ahí. Después nació Leslie y hoy Lucas. Aquí pasan el fin de semana. ¿Sabe qué significa eso? Gratitud hacia el Señor. O sea, y lo ve aquí muchas veces hablando y muchas veces ha tenido que dejar su familia por tener que venir a hacer la obra del Señor. Y su familia muchas veces está mal. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Por eso les dije, esto es para glorificar a Dios y para tomar ejemplo todos nosotros. ¿Por qué razón?
Porque es el mismo Dios a quien Él le sirve, es el mismo Dios a quien usted le sirve. Lo mismo hizo Dios por Él que por usted y que por mí. Lo mismo pagó por nosotros para darnos vida eterna. Lo mismo. No somos más, y el hecho que Dios permita que prediquemos su bendita palabra no significa que somos mejores que usted. No, todos éramos pecadores, somos pecadores. Pero ahora por la gracia del Señor, por la gracia de nuestro Salvador, es que tenemos un nuevo nombre, es que vamos a tener esa vida eterna y que nos va a salvar, nos ha liberado de la ira que viene para este mundo. Entonces, mi hermano, seamos agradecidos. Así como tratamos de agradar a las personas que han sido, como decimos, buenas para con nosotros, así trate de agradar a Dios, porque Él se lo merece por lo que hizo por usted y por mí. Partieron los papás de Él, pero la palabra se predicó siempre. Es lo que le decía hace un momento. A veces nos toca caminar con lágrimas en los ojos, pero tenemos que seguir adelante. Esa es la carrera de la fe. Esa es la carrera que tenemos por delante. Entonces, mi hermano, ahora les hablaron de consagración. Le habló nuestro hermano Anthony, que les dijo unas cosas para todos muy buena. El pastor Bernardo les dijo: somos embajadores, o sea, somos representantes del Señor acá. Entonces, el hecho de que usted se paró aquí enfrente y ese compromiso que adquirió para con Dios, para servirle mejor al Señor. ¿Y cómo le voy a servir mejor al Señor? Sirviéndole bien a mi hermano. Entonces, no deje de leer su Biblia, no deje de orar, no deje de buscar a Dios. Si hay momentos duros, los hay, pero tenemos un Dios que todo lo puede y que nos lleva de victoria en victoria. Entonces, mi estimado hermano, esta noche, ¿qué debemos decir? Puesto los ojos en Jesús, no desvíe su mirada de Él. El día que usted y yo desviamos la mirada de Jesús, ya nos perdimos, porque empezamos a ver a los hombres, porque queremos agradar a los hombres, porque si el hombre falla, yo me voy. No, Dios no falla, nosotros sí. ¿Por qué? Porque somos pecadores, nos vamos a equivocar en algún momento, pero Dios no. Entonces, su mirada puesta en el blanco perfecto que es Jesús. Y lo leímos: separados de Él nada podemos hacer. Para poder sobrellevar las situaciones que podamos atravesar en esta tierra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mi hermano, llénese de la palabra de Dios. Lea su Biblia. Mire, yo no le entiendo. Lea y crea lo que ahí está escrito. Porque esa es la palabra de Dios. Léala. Llénese de Él. ¿Y qué va a suceder? Su vida espiritual va a ser diferente, su vida espiritual va a cambiar, su entorno va a empezar a cambiar, su vida va a ser fortalecida, va a poder comprender mejor este camino que llevamos, va a poder comprender mejor el carácter de Dios, y los beneficiados somos nosotros al final siempre. Entonces, esta noche, mi hermano, puesto los ojos en Jesús, un día estaremos en la eternidad, y allá dice la Escritura que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Mientras estemos acá, sigamos de la mano con nuestro Señor y Salvador Jesús. Démosle un fuerte aplauso a Él.